Desde mi lujosa oficina en el corazón de Nueva York, contemplaba el horizonte que se extendía ante mí. Era un espectáculo impresionante, con los rascacielos brillando bajo la luz del sol, pero mi mirada se fijaba en el reflejo de mis propios logros. Jonathan Miller, empresario exitoso en el mundo de la tecnología, tenía todo lo que se podría desear: dinero, poder y un futuro que parecía brillante. Me acomodé en mi silla de cuero, sintiendo el aroma del café fresco que había ordenado. La vida era buena, o al menos eso creía. De repente, mi teléfono sonó. Era David, mi socio. La tensión en su voz era palpable incluso antes de que abriera la boca. Jonathan, necesitamos hablar. Hay cosas que no están yendo como esperábamos, dijo. Su tono me hizo fruncir el ceño. Desde que habíamos empezado esta empresa juntos, siempre había sido el optimista, el que veía el vaso medio lleno. Pero en ese momento, sentí que algo no estaba bien. ¿Qué quieres decir con eso? Este trimestre ha sido el mejor de nuestra historia, respondí, tratando de mantener la calma. Pero en el fondo, una inquietud comenzaba a germinar. David siempre había tenido un talento especial para crear problemas de la nada. No es solo eso. Hay decisiones que hemos tomado que podrían complicarse, continuó, eludiendo darme una respuesta clara. Era como si estuviera ocultando algo, y eso me incomodaba. Al final de la conversación, decidimos reunirnos más tarde para discutirlo en persona. La tensión que había sentido antes ahora se transformaba en una inquietante sospecha. ¿Acaso David estaba siendo honesto conmigo? ¿O había algo más en juego? La idea de que mi socio pudiera estar ocultándome información era perturbadora. Esa misma noche, asistí a una gala benéfica, un evento que solía disfrutar. La sala estaba decorada con elegancia, y las luces brillaban con un resplandor cálido. Sin embargo, a medida que me movía entre la multitud, sentía que algo me faltaba. Fue entonces cuando la vi, Sara, una amiga de la universidad. Jonathan. ¿Cuánto tiempo sin verte?, exclamó, abrazándome con calidez. Su sonrisa iluminaba la habitación. Por un instante, las preocupaciones se disiparon. Te ves increíble. ¿Cómo va el negocio?, preguntó. Va bien. Estoy trabajando en algunos nuevos proyectos, respondí, aunque una parte de mí se sentía distante. Sabía que había más en mi vida que solo números y ganancias, pero no quería admitirlo. Sara, siempre perceptiva, notó la sombra en mi mirada. ¿Estás seguro? A veces, la ambición nos aleja de lo que realmente importa, dijo, sus ojos fijos en los míos. Sus palabras resonaron en mi mente, como un eco de una verdad que había ignorado durante demasiado tiempo. La integridad y la humildad, valores que había dejado de lado en mi búsqueda de éxito, comenzaron a surgir en mi conciencia. Quizás tienes razón, murmuré, sintiendo que la velada se tornaba más pesada. He estado tan enfocado en alcanzar la cima que he olvidado por qué empecé en primer lugar. Sara asintió, su mirada llena de comprensión. El éxito no solo se mide en dinero, Jonathan. A veces, lo más valioso es la conexión que tenemos con los demás y con nosotros mismos. Las palabras de Sara resonaban en mi interior mientras la gala continuaba a mi alrededor. A medida que la noche avanzaba, la multitud se dispersaba, pero yo seguía atrapado en mis pensamientos. La mirada de Sara, la calidez de su abrazo, todo parecía recordarme que había más en la vida que solo el éxito material. Ella se acercó a mi escritorio y echó un vistazo al documento que tenía frente a mí. Sus ojos se abrieron de par en par. «¿Esto es serio? ¿Has hablado con David al respecto?», preguntó ella, su tono era firme pero comprensivo. No, todavía no. Pero necesito confrontarlo. No puedo permitir que esto continúe. Si David está ocultando algo, debo saberlo ahora, dije, sintiendo la determinación aflorar en mí. Sara me miró con una mezcla de apoyo y preocupación. Ten cuidado,
Jonathan. David ha cambiado mucho en los últimos tiempos. No es el mismo de antes. Asentí, aunque en mi interior sabía que debía hacer lo correcto. Sin perder más tiempo, decidí que era hora de enfrentar a mi socio. Caminé hacia su oficina, cada paso me hacía sentir más ansioso. Al entrar, lo encontré revisando unos documentos. Su mirada se elevó y una sonrisa forzada apareció en su rostro. Jonathan, justo a tiempo. Estaba esperando que vinieras, dijo David, con un tono que me pareció demasiado despreocupado. David, necesitamos hablar. He estado revisando los informes financieros y hay cosas que no tienen sentido, le dije. Él se puso de pie y cruzó los brazos, una actitud defensiva que no me gustó. ¿Qué quieres decir con eso? Todo está en orden. No, no lo está. Hay irregularidades que no puedo ignorar. ¿Qué está pasando, David?, pregunté, sintiendo la ira y la traición burbujear en mi interior. David sonrió, pero no era una sonrisa amistosa. Quizás deberías dejar de preocuparte tanto. A veces, las cosas son más complicadas de lo que parecen. ¿Complicadas, o simplemente estás tratando de encubrir algo? Necesito respuestas, y las necesito ahora, le exigí. En un instante, la tensión en la habitación se hizo palpable. David dio un paso hacia mí, su rostro ahora era una máscara de desdén. ¿Sabes qué, Jonathan? Siempre has sido demasiado arrogante. Pensaste que podías hacerlo todo tú solo. Pero la verdad es que no tienes idea de lo que realmente está pasando aquí. Fue como si un balde de agua fría me cayera encima. ¿Qué estás insinuando?, pregunté, con la voz entrecortada. Simplemente que he estado tomando decisiones que son mejores para la empresa, dijo, su tono desafiante. Y si eso significa desviar un poco de dinero para asegurar nuestra supervivencia, entonces lo haré. El mundo se detuvo un momento. La traición me golpeó como un puñetazo en el estómago. Estás malversando fondos, estás traicionándome, grité, sintiendo que la rabia me consumía. David no mostró remordimiento. La supervivencia del más apto, Jonathan. Eres demasiado blando para este negocio. Y ahora, creo que deberías replantearte tu futuro aquí. Salí de su oficina con la cabeza llena de confusión y dolor. La traición de David era un golpe devastador, no solo para mí, sino para todo lo que habíamos construido juntos. Mientras caminaba por el pasillo, sentí que mi mundo se desmoronaba. El peso de la traición era insoportable. Sin embargo, lo peor estaba por venir. David, en un acto de venganza, comenzó a utilizar su influencia en la industria para arruinar mi reputación. Cada llamada que hacía, cada reunión a la que asistía, era una conspiración para hacer que los clientes y socios se alejaran de mí. En cuestión de días, mi nombre se convirtió en sinónimo de fracaso. ¿Por qué está pasando esto, Sara?, le pregunté una tarde, con la voz quebrada. Todo lo que he trabajado, todo lo que he construido, se está desvaneciendo. Jonathan, no puedes dejar que esto te destruya. Eres más que lo que David está diciendo. Debes encontrar la manera de demostrar tu valor, respondió ella, tratando de infundirme un poco de esperanza. Pero en ese momento, la desesperación era abrumadora. Necesitaba un cambio de aires y, quizás, inspirarme en el bullicio de la ciudad. Entré en un pequeño café que había visto antes, con un aire acogedor y un aroma a café recién hecho. Mientras esperaba mi pedido, noté un grupo de personas sentadas en la mesa de al lado. Hablaban animadamente, compartiendo risas y anécdotas. La curiosidad me llevó a acercarme. ¿Puedo unirme a ustedes?, pregunté, sintiendo un impulso de conexión humana. Claro, ven. Somos un grupo de emprendedores, respondió una mujer de cabello rizado y ojos brillantes. Yo soy Laura. ¿Y tú? Jonathan, contesté, intentando ocultar la carga de mis fracasos tras una sonrisa.
Estoy en un proceso de reinvención. Los otros se presentaron: Carlos, un diseñador gráfico que había perdido su estudio, y Marta, una especialista en marketing que había sido despedida de su trabajo. Compartieron sus historias con franqueza y yo, por primera vez en mucho tiempo, sentí que no estaba solo. A veces, perderlo todo es la mejor manera de comenzar de nuevo, dijo Carlos, mientras jugueteaba con su taza. Te da la oportunidad de redefinir lo que realmente quieres. Exactamente, asintió Marta. Yo estoy desarrollando una app para ayudar a pequeños negocios a digitalizarse. Fue mi forma de encontrar un propósito después de lo que me pasó. Sus palabras resonaban en mí. Había estado tan enfocado en la pérdida que no había considerado la posibilidad de ver esto como una oportunidad. Con cada historia que escuchaba, mi determinación crecía. ¿Por qué no podría hacer lo mismo? Había aprendido tanto en los años de mi carrera, tenía conocimientos que podrían ser valiosos. Quizás podría unir fuerzas con ustedes, sugerí, sintiendo una chispa de emoción. Tengo algunas ideas en mente, pero no sé por dónde empezar. Eso suena genial. Laura sonrió. Podríamos hacer una lluvia de ideas. Todos hemos pasado por experiencias similares y podemos apoyarnos mutuamente. A medida que compartíamos ideas y experiencias, me sentí revitalizado. La pasión que había perdido poco a poco regresaba. No estaba solo en esta travesía. Había personas que comprendían el peso de la derrota y la frustración, pero también la alegría de la superación. Después de varias horas de conversación, me despedí de ellos con una sensación de ligereza. Había algo en el aire, una promesa de que las cosas podían mejorar. Caminando de regreso a mi nuevo apartamento, una idea comenzó a tomar forma en mi mente. Tal vez lo que necesitaba era un enfoque diferente, un cambio radical en mi manera de ver las cosas. Al llegar a casa, me senté frente a mi laptop. Empecé a escribir. Ideas, bocetos, planes. Cada palabra que tecleaba parecía llenar un vacío que había estado presente durante tanto tiempo. La chispa de la innovación encendió mi espíritu. No sabía exactamente a dónde me llevaría este nuevo camino, pero estaba decidido a no rendirme. Era hora de volver a levantarse, de encontrar mi propósito en medio de la adversidad. Me senté frente a mi computadora portátil, la luz azul de la pantalla iluminando mi rostro en medio de la penumbra de mi pequeño apartamento. El silencio era abrumador, solo roto por el suave zumbido del ventilador. Había pasado horas tratando de encontrar la manera de reconstruir mi vida, pero las dudas seguían acechando mi mente. Sara siempre había tenido esa habilidad de motivarme, de recordarme que las adversidades podían ser transformadas en oportunidades. Mientras hablábamos, empecé a tomar notas, cada vez más entusiasmado con la idea de un nuevo comienzo. La conversación se tornó más fluida, y antes de darme cuenta, había esbozado un plan preliminar. Vamos, Jonathan. Esto es solo el comienzo. Exclamó Sara. Recuerda, cada fracaso es una lección. No dejes que el miedo te paralice. Con su apoyo, me sentí listo para enfrentar mis inseguridades. Después de nuestra charla, pasé el resto de la noche trabajando en el plan de negocio. La idea de crear una empresa que utilizara tecnología innovadora para fomentar la sostenibilidad empezó a tomar forma en mi mente. ¿Podría ser esa mi forma de redimirme? Los días siguientes estuvieron llenos de trabajo arduo y dedicación. Me despertaba temprano, repasando mis notas y buscando información sobre el mercado de la sostenibilidad. Sin embargo, había momentos en que la ansiedad me vencía, y la duda volvía a asaltarme. En esos momentos, pensaba en la conversación con Sara, y eso me daba un nuevo aliento. Una semana después, decidí que era hora de invitar a algunos de mis nuevos amigos emprendedores al café donde nos conocimos. Quería compartir mi idea y escuchar sus opiniones. Al llegar,
mis manos temblaban ligeramente mientras pedía un café. Miré a mi alrededor, sintiendo una mezcla de nerviosismo y emoción. Cuando todos llegaron, comenzamos a hablar. Compartí mi visión, y vi cómo sus rostros se iluminaban con interés. Uno de ellos, Marcos, un joven ingeniero con una pasión por la sostenibilidad, se inclinó hacia adelante. Jonathan, esto tiene un gran potencial. La tecnología está avanzando rápidamente, y hay una demanda creciente por soluciones sostenibles. ¿Ya tienes en mente qué tipo de productos o servicios ofrecerás? Me preguntó. Estoy pensando en algo que combine la eficiencia energética con el reciclaje de materiales. Pero aún estoy en las primeras etapas, respondí, sintiendo como la confianza comenzaba a llenarme de nuevo. A medida que compartíamos ideas, el ambiente se volvió más dinámico. Cada uno aportaba algo único, y eso me hizo sentir que no estaba solo en este camino. La camaradería que había encontrado en ese grupo me daba fuerzas, y la idea de que podríamos trabajar juntos en algo significativo me llenaba de entusiasmo. Esa noche, mientras regresaba a casa, me sentí más ligero. La idea de un nuevo comienzo ya no parecía un sueño inalcanzable, sino un objetivo tangible. Con el apoyo de Sara y mis nuevos amigos, estaba decidido a dar lo mejor de mí y a demostrar que la superación era posible, incluso después de las caídas más duras. La luz del sol entraba por la ventana de mi modesto apartamento, iluminando el desorden que se había apoderado de mi vida. Había días en que sentía que había perdido todo, pero en aquel momento, mientras observaba el brillo del día, me sentía diferente. Mi nueva empresa empezaba a despegar, y con cada pequeño logro, redescubrí una pasión que creía perdida. Me senté frente a mi computadora, las ideas fluyendo como un río desbordado, cada una más brillante que la anterior. Recuerda, Jonathan, no se trata de ellos, se trata de ti y de lo que has construido, me susurró Sara, dándome una palmada en el hombro. Me sonrió con confianza, y eso me dio un pequeño empujón. Finalmente, llegó mi turno. Con un profundo respiro, caminé hacia el podio, el sonido de mis pasos resonando en el silencio expectante. Miré a la audiencia, y en ese momento, sentí una oleada de determinación. Hola a todos, soy Jonathan Miller, y hoy estoy aquí para presentarles algo que no solo es un producto, es una visión. Un enfoque sostenible que puede cambiar la manera en que interactuamos con la tecnología, comencé. A medida que avanzaba, vi rostros intrigados y animados, y eso me animó aún más. Sin embargo, no podía ignorar la sombra de David, que acechaba en la periferia. Sabía que él estaba allí, esperando el momento oportuno para atacar. Pero, al enfocarme en mi presentación, el miedo se desvaneció. Hablé con pasión sobre lo que había aprendido, sobre la importancia de la honestidad y la integridad en los negocios. Lo que he aprendido a través de la adversidad es que el verdadero éxito no se mide por el dinero, sino por el impacto que tenemos en el mundo, concluí, sintiendo que cada palabra resonaba en el aire. El aplauso que siguió fue ensordecedor. Mientras me retiraba del escenario, vi a David en la esquina, su expresión era un retrato de furia y desprecio. Pero yo no podía dejar que eso me afectara. La batalla estaba lejos de terminar, pero había dado un paso gigantesco hacia la redención. Me encontré con Sara, cuyas manos estaban aplaudiendo con entusiasmo. Lo hiciste, Jonathan. La gente está hablando de tu idea, exclamó, abrazándome. Gracias a ti, Sara. No podría haber llegado aquí sin tu apoyo, le dije, sintiendo una mezcla de gratitud y esperanza. Sin embargo, en el fondo de mi mente, sabía que no podía relajarme. David no se quedaría de brazos cruzados, y su próximo movimiento podría ser más destructivo que antes. Pero, por primera vez en mucho tiempo, me sentía preparado para enfrentar cualquier desafío. El ambiente de la conferencia estaba impregnado de emoción y curiosidad. Mientras me preparaba para presentar mi producto, sentía el latido de mi corazón resonando en mis oídos.
La sala, repleta de expertos de la industria, inversionistas y curiosos, se convirtió en un mar de rostros expectantes. Miré a mi alrededor, buscando a Sara entre la multitud. Su apoyo incondicional me había dado la fuerza para llegar hasta aquí. Finalmente la vi, sonriendo y asintiendo con confianza. Su presencia me infundió el valor que necesitaba. Cuando subí al escenario, la luz de los focos iluminó mi figura, y el murmullo de la audiencia se desvaneció. Hola a todos, soy Jonathan Miller, comencé, mi voz resonando con determinación. Hoy, tengo el honor de presentarles una innovación que no solo cambiará la forma en que interactuamos con la tecnología, sino que también tiene el potencial de contribuir a un mundo más sostenible. Mientras hablaba, una mezcla de nervios y adrenalina me impulsaba a continuar, y cada palabra parecía fluir con naturalidad. Con cada diapositiva que pasaba, notaba cómo la audiencia se interesaba más. Presenté mi producto, explicando sus características innovadoras y el impacto positivo que tendría en el medio ambiente. Este dispositivo no solo es eficiente, sino que también está diseñado para ser accesible. Creemos que la tecnología debe estar al servicio de todos, no solo de unos pocos. David palideció, y su expresión de confianza se desvaneció. Eso no es cierto, exclamó, pero su voz ya no tenía el mismo poder. Solo estás tratando de encubrir tus fallos. Lo que estoy tratando de hacer es ser transparente, respondí, mi voz resonando con una fuerza renovada. He aprendido que el verdadero éxito no se mide en cifras, sino en nuestras acciones y la forma en que enfrentamos nuestras responsabilidades. La audiencia comenzó a aplaudir, y sentí que el apoyo se multiplicaba a mi alrededor. A medida que la conferencia avanzaba, la atmósfera cambió. La gente se acercaba a mí, interesada en colaborar y explorar oportunidades. Las puertas que antes parecían cerradas ante mí ahora se abrían con cada conversación y cada sonrisa. David, en su intento desesperado por desacreditarme, se fue alejando, cada vez más aislado. Al finalizar mi presentación, una ola de aplausos estalló en la sala. Miré a Sara, quien estaba de pie, aplaudiendo con entusiasmo. En ese momento, comprendí que no solo había recuperado mi reputación, sino que también había encontrado mi propósito. Había superado la adversidad y había demostrado que el verdadero valor se encuentra en la resiliencia y en la capacidad de levantarse una y otra vez. Mientras abandonaba el escenario, sentí que el futuro me sonreía. Las consecuencias de las acciones de David estaban a punto de llegar, y yo estaba listo para enfrentar cualquier desafío que se presentara. Había aprendido que, en la vida, el éxito no se mide por el dinero acumulado, sino por la integridad y la pasión con la que luchamos por lo que creemos.